Excelente jornada a todos. A la fecha, con física para segundo bachillerato científico y primer bachillerato técnico, vamos con la retroalimentación de estos temas. Movimiento vertical en el vacío, que es de la fecha 16 de junio. Fuerzas elemento, de la fecha 26 de junio también. Y fuerzas concurrentes, paralelogramo de fuerzas, 3 o más fuerzas, de la fecha 307 del 2020. De estas fechas le estaré dejando enlace en el primer comentario. ¿Está? Si quieren practicar esto. Lógicamente tienen que practicar, ¿verdad? Porque ese fue el objetivo de la retroalimentación. Bueno, acá tenemos varios ejercicios resueltos. Es importante que vean ese video que viene del MEX. Ahí está explicando detalladamente otra vez la profe. Súper bien explica. Entonces, acá tenemos la definición de caída libre, tiro vertical, ecuación a utilizar. Toda esa parte está explicando la profe. Acá tenemos varios problemas, ejemplos, o sea que ejercicios ya resueltos. Entonces es importante que lean, que resuelvan esto. Ni la copia sea para entregar, eso no tiene sentido en esta altura del campeonato. Acá ustedes teóricamente se están preparando para el examen. Entonces acá tienen ejercicios resueltos para que puedan practicar. No hay necesidad de que copien el cuaderno. Lo que pueden hacer es practicar sacando datos, fórmulas, y a partir de ahí ustedes resolver y comparar los resultados. ¿Está? Acá tenemos entonces varios temas. Estos ejercicios, por ejemplo, son súper complicados, y lo que viene en la retroalimentación son ejercicios sencillos. Acá tenemos todos estos ejemplos, tienen que practicar. Acá tenemos entonces 5 ejercicios que teóricamente son fáciles comparando con los ejercicios resueltos que traen acá. Pero esto quiero que practiquen. ¿Está? Entonces comenzamos con el desarrollo de estos ejercicios. Comenzamos así con el desarrollo de las actividades de la fecha. En este primer ejercicio tenemos: se lanza un cuerpo desde el suelo hacia arriba. Tenemos que atender bien. Desde el suelo hacia arriba. Este sería entonces. En tiro vertical y llega a su altura máxima. Vamos a suponer que lance una tiza y llega acá a su altura máxima. ¿Qué nos indica eso, altura máxima? Que su velocidad en este punto es 0. Recuerden que este sería en movimiento uniformemente variado. En este caso, retardado. ¿Por qué? Porque cuando se lanza un cuerpo verticalmente, a medida que pasa el tiempo, ese cuerpo va a ir frenando, o sea, la velocidad va a disminuir y en un punto dado va a ser 0 y después va a volver a caer. Eso es lo que tienen que interpretar bien. Entonces sería un movimiento uniformemente variado retardado. Es la razón que la fórmula vamos a utilizar de velocidad es igual a velocidad inicial menos aceleración. En este caso se utiliza aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque netamente la gravedad es lo que va a actuar acá como aceleración por tiempo. Y para hallar altura sería lo mismo. Altura inicial en este caso, si se lanza al suelo, altura inicial siempre va a ser 0. Es como referencia, velocidad inicial. Acá sí o sí necesitamos una velocidad inicial para que ese cuerpo tenga ese impulso para ir hacia arriba. Velocidad inicial por tiempo y una vez más menos un medio aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, esto es lo que tenemos que interpretar bien. En este primer ejercicio pide la velocidad de lanzamiento, o sea que justamente está pidiendo esta velocidad. Espectacular. Nosotros tenemos tiempo, entonces acá en este punto llega en un tiempo de 6 segundos, dice. Por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita sería
este, porque pide velocidad inicial. ¿Cuánto es el valor de esta velocidad? 0. ¿Está? Entonces, reemplazando esta fórmula, vamos a tener velocidad es igual a velocidad inicial. Justamente es mi incógnita, dejo así, menos gravedad. En este caso, no está dando el valor de la gravedad. Y según los ejemplos que dieron, encontramos que gravedad se está utilizando 9,8. ¿Se entiende? Y reemplazamos acá 9,8 por tiempo. El tiempo que nos da entonces es de 6 segundos. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Acá mismo podemos resolver velocidad inicial menos. Acá tenemos entonces, sería 9,8 por 6. Entonces sale 58,8. 58,8. Bueno, acá ya es fácil. Este que está restando puedo pasar este lado sumando. Ahí tenemos velocidad inicial. Por lo tanto, velocidad inicial es 58,8. La unidad de medida, recordemos que es de metro sobre segundo. Por lo tanto, tenemos ya el primer resultado, que es el punto A. Pasamos al punto B entonces. ¿Qué tenemos en el punto B? La altura máxima alcanzada. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Bueno, recordemos que se está lanzando al suelo, entonces este no vamos a utilizar. La altura máxima significa que velocidad final debe ser 0. Si velocidad final no es igual a 0, no es altura máxima. ¿Se entiende? Bueno, entonces sería velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Altura máxima, en este caso entonces, velocidad inicial ya tenemos 58,8 por tiempo, siempre va a ser de 6 segundos menos un medio, gravedad, vamos a utilizar 9,8 y tiempo vendría a ser entonces de 6 segundos. Bueno, hacemos lo siguiente: 58,8 por 6 menos 1 sobre 2. Practiquen ustedes también. No tienen que confiar 100% de lo que yo hago, porque a veces tú sí crees ayer. 9,8 por 6 al cuadrado. Por lo tanto, el resultado me sale 176,4 y la unidad de medida sería metros. ¿Se entiende? Repitan siempre por lo menos una o dos veces en resolver esto, porque a veces se nos pasa algún número, algún signo y erramos. ¿Está? Por eso yo siempre repito una o dos veces. Entonces sale el mismo resultado. Por lo tanto, nuestros resultados de altura máxima sería de 176,4 metros. ¿Está? Entonces este es el primer ejercicio. Pasamos hacia el segundo ejercicio. Desde un helicóptero que se mantiene a 300 metros de altura, se deja caer un objeto. Entonces este sería caída libre. Como el movimiento también es uniformemente variado, en este caso va a ser acelerado. Lo único que va a variar sería el signo. Y coloco acá la fórmula correspondiente. Entonces esta sería la fórmula. Acá lo único que varía sería el signo, que es más. Esta ecuación no coloqué en el ejercicio anterior. Esta ecuación se llama ecuación de Torricelli. Este se utiliza en caso de no tener el tiempo. Bueno, averigua el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces, nosotros acá, en este punto, tenemos un helicóptero. Acá tenemos un helicóptero y ese helicóptero se encuentra entonces a 300 metros del suelo. Este sería nuestro suelo y esta altura sería de 300 metros. Perfecto, se entiende, ¿verdad? Acá lo importante es la interpretación. Si se deja caer, entonces velocidad inicial va a ser 0. Que es lo contrario. En este punto sí o sí va a ser 0 si es altura máxima.
Tienen que entender eso. Lo que varía sería la variable, en este caso velocidad inicial, y acá sería nuestra velocidad final. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros? El tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, yo puedo utilizar entonces esta primera ecuación para el primer ejercicio. El tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces, la fórmula correspondiente sería velocidad inicial más gravedad por tiempo, perdón, positivo porque es un movimiento acelerado. Eh, yo puedo utilizar esta fórmula, me pide tiempo, no puedo utilizar porque no tengo velocidad final. Entonces paso a la segunda fórmula. En este caso sería altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Tengo velocidad inicial? Sí tengo, es cero. Entonces, alguno me dice, ¿por qué si el tiempo es diferente? Bueno, en este caso, cualquier número, no importa el número más grande que sea multiplicado, que no sea infinito lógicamente, multiplicado con cero, sí o sí va a dar cero. En este caso me quedaría solamente con esta fórmula y yo ya tengo el valor de altura. ¿Se entiende? Entonces, dato sería altura 300 metros. Entonces puedo utilizar esta altura. Altura por lo tanto sería de 300, un medio. Nosotros vamos a continuar con gravedad 9,8. Si por ahí ustedes resuelven con 10 igual está bien la respuesta. 9,8 por tiempo al cuadrado. Bueno, en este caso, ¿cómo hacemos? Este 2 que está dividiendo acá, un medio va a pasar acá multiplicando y nuestro 9,8 va a pasar acá dividiendo. Por lo tanto, acá despejando todo, tendríamos esta ecuación. Vamos a ordenar un poco. Ordenando entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a resolver ya. 300 por 2 dividido 9,8 sale 61,22. Pero este sería al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Yo necesito hallar la raíz de este. Este 2 pasa como raíz al otro miembro. Por lo tanto, el tiempo, sin borrar así, aprieten esta tecla nomás que es raíz, es igual a 7,82. Después del 2 tengo un número 4. Es menor que 5. Entonces no se redondea aún. Se queda con 82. ¿Cuál es la unidad de medida? Segundos. ¿Está? Entonces acá tenemos el resultado del primer punto. ¿Se entiende? Acá pide la velocidad. En el punto B, ¿verdad? La velocidad cuando el tiempo haya transcurrido 5 segundos. Bueno, acá tenemos que interpretar que desde este punto tarda 7,82 segundos en caer un objeto. 7,82. Acá nos pide 7 segundos, nada, 5 segundos. No sabemos en qué posición va a estar a los 5 segundos. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta primera fórmula. Velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Cuando se deja caer un cuerpo, velocidad inicial sí o sí va a ser 0. Otra cosa es si se lanza así. Ahí va a tener una velocidad inicial diferente de 0. Gravedad entonces 9,8 y el tiempo ya nos está dando acá que es de 5 segundos. Por lo tanto, 9,8 por 5 va a salir de 49. ¿Y cuál sería la unidad de medida de esto? La unidad de medida sería de metros sobre segundo porque estamos trabajando con velocidad. Pasamos entonces al último punto donde pide justamente la velocidad en este punto. Yo puedo utilizar esta fórmula. Sí puedo utilizar. ¿Cómo vamos a utilizar? Acá depende de la interpretación ya. Voy a poner un poco de esta fórmula. Depende de la interpretación. Como yo necesito hallar velocidad inicial siempre va a ser 0 si en este ejercicio no va a variar. Gravedad tampoco
9,8. No quiero que mezclen. Acá ya están utilizando en este ejercicio 9,8, 9,8 y no se antojen colocar 10 o que acá. Bueno, ¿qué tiempo vamos a utilizar? Tenemos que utilizar el tiempo que tardó en caer de este punto hasta este punto. En este caso 7,82. No quieran utilizar 5, que verdad. Eso no vale. Entonces es de 7,82. Velocidad final, por lo tanto, sería de 9,8 por 7,82. ¿Cuánto sale? 76,636. Vamos a colocar coma 6 nomás. Esta sería nuestra velocidad. Se dieron cuenta que la velocidad va aumentando de acuerdo al transcurso del tiempo. Este es el ejercicio 2. Pasamos al ejercicio 3, donde dice dos fuerzas perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Que forma entre sí un ángulo de 90 grados, perdón. Encuentra el valor de la resultante. Entonces, primeramente vamos a representar por medio de vectores esas dos fuerzas. Sería esto entonces la representación. Acá tenemos el vector 1 o fuerza 1, sería de 25 newton. Acá tenemos nuestro segundo vector, que es fuerza 2 de 15 newton. Muy bien. Encuentra el valor de la resultante. ¿En qué consiste la resultante? Únicamente consiste en sumar estos dos vectores. ¿Y cómo se suman estos dos vectores? Bueno, yo tengo que comenzar sí o sí del punto 1, digamos. El primer vector, en este caso fuerza 1, tengo que sumarle este vector que es de fuerza 2. Bueno, entonces este vector debo volver a copiar acá. En este punto vuelvo a copiar mi vector, que sería de 15 newton. Bueno, ¿en qué consiste entonces ya la resultante? En buscar desde este punto hasta este punto, desde el inicio hasta el fin. Y acá, si se fijan bien, se va a formar un paralelogramo, o sea que un rectángulo. Un rectángulo, a tomar referencia de un rectángulo desde este punto hasta este punto, se formaría un triángulo rectángulo en este caso, ¿verdad? Porque acá está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si este es un triángulo rectangular, qué sería entonces esta parte? Esta parte, un triángulo rectángulo, entonces esta sería la hipotenusa. Y a eso se refiere fuerza resultante. ¿Cómo se halla entonces fuerza resultante? Fuerza resultante, como es la hipotenusa, acá se utiliza solamente teorema de Pitágoras. Sería fuerza 1, que es este, al cuadrado, más fuerza 2. Recuerden que este es fuerza 2 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver esto? Fuerza resultante va a ser fuerza 1, 25 al cuadrado, más fuerza 2, en este caso de 15 al cuadrado. Fuerza resultante es igual a 25 al cuadrado más 15 al cuadrado es de 850, y hallar la raíz correspondiente sale 29,15. ¿Y cuál es la unidad de medida correspondiente? La misma unidad de medida que tiene fuerza 1 y fuerza 2. Entonces, acá tenemos el resultado de fuerza resultante. Pasamos hacia el ejercicio 4. Dadas dos fuerzas concurrentes, interpretación, de intensidades fuerza 1 y fuerza 2, formando un ángulo entre sí de 30 grados, halla la fuerza resultante. Es parecido al ejercicio 3, pero en este caso se va a formar un paralelogramo, no va a ser un triángulo rectángulo.
y va a variar la fórmula, y acá tenemos que utilizar otro tipo de fórmula cuando el ángulo no sea igual a 90 grados. Entonces comenzamos nuevamente con la gráfica. Este sería la gráfica correspondiente. Acá exageré un poco. Este no es. Pueden borrar nomás. Bueno, acá tenemos entonces fuerza 1 10 newton y fuerza 2 5 newton. Entre sí está formando un ángulo de 30 grados. Y lo que queremos buscar sería esta fuerza resultante. Y en este caso va a variar un poquitito la fórmula. Ustedes ya tienen la fórmula en el material. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula correspondiente sería de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más 2 fuerza 1 por fuerza 2 por coseno del ángulo correspondiente. Acá es cuestión de reemplazar nomás, súper sencillo. Fuerza resultante sería entonces de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, mi fuerza 2 más 2, fuerza 1, 10, fuerza 2, 5 por coseno del ángulo, en este caso de 30. Lo que sí o sí deben atender una parte sería de esto. Si yo tengo esta clase de calculadora, está la otra calculadora que es un poco avanzada, un poquito más avanzada, que acá voy a poder colocar la raíz y abajo colocar ya los valores correspondientes. Tengo también esa calculadora, pero me supongo que la mayoría tiene este. Entonces voy a hacer con esta calculadora. Bueno, en este caso yo debo copiar solamente lo que está debajo de la raíz. Sería así, 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 10 por 5 por coseno de 30. Otra cosa también que deben atender bien. Acá sí o sí debe figurar la letra D. Si por ahí tiene otro tipo de letra, no le va a salir. Le muestro una cosa. Bueno, este entonces sale 211,6. No borren. No borren. Así mismo dejen y pueden apretar directamente esta tecla que sale entonces 14,5 newton. Bueno, ¿qué pasa si ustedes no me escuchan y son atarantados? Van a colocarlo primeramente esa raíz y van a colocar 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 10 por 5 por coseno de 30. Y miren un poco, cualquier otra cosa sale. 14,5 el resultado. Y en este caso sale 121,6 porque ustedes colocaron ya la raíz al principio. Si quieren hacer así, deben colocar entre paréntesis. Si ustedes colocan paréntesis y todos esos valores que tenemos acá, ahí sí va a salir bien el resultado. Ojo con esto. ¿Está? Entonces acá sí o sí debe figurar la letra D. En caso que no esté la letra D acá, ¿cómo se saca? Se aprieta Shift, Mod, ahí dice MCL, Mode, Al. Entonces esto significa resetear. Aprieten 3, es igual, es igual. ¿Está? Y ahí ya van a poder hacer sin ningún inconveniente. Por lo tanto, mi fuerza resultante es de 14,5 newton. Como broche de oro tenemos este ejercicio, pero no es la gran cosa. ¿Qué veo tanto? Bueno, acá tenemos lo siguiente. Determina el resultante de las fuerzas representadas en la figura usando el método de las proyecciones, siendo F1 60, F2 30 y F3 15 newton. Observaciones. Los ángulos indicados en la figura se forman considerando el eje de la axis. Bueno, acá tenemos que interpretar súper bien lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar respecto al eje X y respecto al eje Y. Bien, acá tenemos que bueno, el video va a ser un poquito largo porque quiero explicar bien. De todos modos, voy a dejarlo el enlace ahí en mi canal donde van a encontrar estos ejercicios. Bien, acá vamos a volver a graficar entonces, es como libros con negro. Voy a trazar otra vez este. Voy a trazar otra vez entonces este y voy a trazar este. Bueno, vamos a interpretar bien lo que dice acá.
Como este es mi fuerza 1, este va a ser fuerza 1, este también va a ser fuerza 1. Estos son los vectores correspondientes. Como este fuerza 1 es paralelo al eje Y, como dicen algunos, entonces a este le vamos a considerar Y, y este, como está sobre el eje X, entonces va a ser fuerza 1 respecto de X. Ojo con esto. Este sería fuerza 2 respecto a y este sería fuerza 2 respecto a X. Este sería fuerza 3 respecto a X y esta parte sería fuerza 3 respecto a Y. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo sumar respecto a X. Fuerza resultante respecto a X tengo que hallar. Entonces vamos a trabajar primeramente sobre el eje X. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos sobre X? Tenemos este y tenemos este. Significa que tenemos que sumar todos. Vamos a sumar así. Fuerza 1 respecto a X, fuerza 2 respecto a X y fuerza 3 respecto a X. Pero no pusiste ningún signo, man, así. Bien. Acá tenemos que concentrar. Fuerza 1 respecto a X. Miren la flechita que la orientación del vector se encuentra a la derecha de este origen. Si se encuentra a la derecha significa que tiene signo positivo. Fuerza 2x se encuentra hacia la izquierda, o sea que el vector va a la izquierda respecto al origen, por lo tanto negativo. ¿Se entiende? Y este 3 se encuentra a la derecha, por lo tanto también va a ser signo positivo. Bueno, acá tenemos que ver la fórmula correspondiente. Fuerza respecto a X. ¿Qué fórmula se utiliza? Se utiliza fuerza por coseno del ángulo. Ojo grande bien abierto. Y fuerza respecto a Y se utiliza fuerza por seno del ángulo. Acá lo que tenemos que interpretar bien serían los ángulos también. Entonces, fuerza respecto a X sería fuerza 1 respecto a X. Entonces, esta sería su fórmula. Fuerza 1 por coseno del ángulo 1. ¿Está? Menos fuerza 2 por coseno del ángulo 2. Más fuerza 3 por coseno del ángulo 3. Bien. Bahía potable. Acá tenemos que ver los ángulos correspondientes. Por ejemplo, acá es muy sencillo. Tenemos nuestra fuerza 1. Siempre va a ser respecto a X. 30 grados. Entonces este sería así. Fuerza resultante respecto a X sería fuerza 1. ¿Ya tengo el valor o no? Sí tengo. 60 por coseno de 30 menos fuerza 2. Ya tengo el valor. Sí. Que sería de 30 por coseno de 45 grados. Y más fuerza 3 tengo el valor 15 por coseno de... Acá paramos. Bien. Este ángulo sería este, ¿verdad? Y acá yo estoy colocando este. Bueno, la misma cosa, pues si yo trazo acá la paralela, este sería la misma cosa que fuerza de 3x. ¿Se entiende? Entonces está bien el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, sumatoria de fuerza respecto a x sería todo esto. Y el resultado correspondiente entonces es de 38,2. En este caso Newton. ¿Se entiende? 38,2 Newton. ¿Qué es lo que pedía acá? La resultante ahora. Nosotros recién tenemos respecto a X. Buscamos así sumatoria de fuerza resultante respecto a Y. Sería la misma cosa. Fuerza 1 respecto a Y, fuerza 2 respecto a Y y fuerza 3 respecto a Y. Acá tenemos que atender una más los signos. Fuerza 1 está... Ahora tenemos que mirar en forma vertical. Este es el origen. Fuerza 1 está hacia arriba. Entonces positivo. Fuerza 2
también está hacia arriba, positivo, y fuerza 3 está hacia abajo, por ende va a ser negativo. Muy sencillo. Entonces, sumatoria de fuerza resultante respecto a I sería, esta es la fórmula. Ojo con esto. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Fuerza 1, seno. Vamos a colocar ya el ángulo. El ángulo no varía, sería de 30 grados más fuerza 2, seno de 45 grados menos, entonces fuerza 3, seno de 60 grados. Acá ya podía haber reemplazado con fuerza 1 de 60, seno de 30 entonces, más fuerza 2 en este caso 30, seno de 45 y menos 15 coseno de 60. Sumatoria de fuerza resultante en I, entonces me va a dar 43,7 me sale. 43,7 newton. Bueno, ¿qué es lo que yo ya tengo? Ya tengo sumatoria de fuerza sobre el eje X y sumatoria de fuerza sobre el eje Y. Como a nosotros nos pide fuerza resultante, entonces tenemos que hallar lo siguiente. La fórmula de fuerza resultante sería fuerza resultante respecto a x al cuadrado más fuerza resultante respecto a y al cuadrado. Por lo tanto, fuerza resultante es igual a 38,2 al cuadrado más 43,7 al cuadrado. Fuerza resultante, por lo tanto, sería, bueno, una vez más, practicamos, 38,2 al cuadrado más 43,7 al cuadrado, me sale todo esto valor. No quieran colocar 3,36 hasta ahí nomás, esto está mal, tienen que darse cuenta que es un número muy grande. Por lo tanto, fuerza resultante, ahí mismo pueden dejar y apretar la raíz nomás, sería de 58 newton. ¿Está? Entonces, nuestra fuerza resultante sería de 58 newton. Acá también podemos hallar el ángulo correspondiente a esto. ¿Cómo se halla? Sencillo. El ángulo sería entonces de tangente a la menos 1 de fuerza resultante en Y sobre fuerza resultante en X. Por lo tanto, el ángulo correspondiente sería de 43,7 dividido 38,2. De ahí vamos a utilizar shift tangente, abrir paréntesis, 43,7 dividido o sobre la misma cosa, 38,2, cerrar paréntesis. Entonces le sale 48,84 grados. A mí me dice Newton, ¿va? Porque este sería grado. Bueno, entonces este se puede graficar también si es posible. Como el ángulo es 48,84, este era de 38, este era de 30 grados, entonces más o menos el ángulo, ese ángulo tenemos que graficar acá. Más o menos acá va, perdón, más o menos, ahí nada, este más o menos va a quedar acá. Su fuerza resultante es de 58 newton y este ángulo es de 48,84 grados. Está, entonces este sería el resultado del ejercicio 5. It's hard to breathe, but that's all right.